Buenas noches, ¿me logran escuchar? Así es, doctor Miguel. Mm. Ok, muchísimas gracias. A ver, vamos a ir compartiendo pantalla. Ok, por favor, ¿me pueden confirmar si está en pantalla completa? Sí, doctor Miguel. Ok, muchísimas gracias. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, Orester, justo que me había dicho buenas noches. Después está Efraín también, buenas noches con todos. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a entrar a lo que es nuestro último módulo, como nos habían comentado, de todo lo que es la reproducción e inseminación. Justamente este módulo entra a la técnica de inseminación artificial en bovinos. Aquí vamos a tocar los temas un poquito más profundo a lo que hemos ido mencionando en el transcurso del- de los módulos para ir llegando a la parte final, que es lo que a nosotros nos interesa mucho saber cómo deberíamos hacer esa técnica, pero también tenemos que entender todos los equipos, las partes, las secciones, las formas de cómo ir realizando toda esta estructura, porque gracias a eso nosotros vamos a obtener una cría mediante la inseminación, ¿no? Todo este proceso influye mucho para lo que viene a ser a esta estructura. ¿Perfecto? Entonces, nosotros vamos haciéndonos la idea que entendemos por técnica de inseminación. ¿Correcto? Justamente esta partecita dice técnica de inseminación artificial en bovinos. ¿Correcto? Entonces, Jordan, muchísimas gracias. De igual forma, a todos ustedes, Dios me los bendiga por estar sanos de salud, capacitándonos, teniendo toda esta estructura. Buenas noches, Jaime. ¿Ya? Entonces, ¿qué entendemos nosotros por esta técnica? ¿Correcto? Nosotros vamos a ir mencionando ya, en este caso, es el método más utilizado a nivel mundial por su alta tasa de éxito y la mejora genética que nosotros podemos tener en nuestro establecimiento. Entonces, la técnica de inseminación se divide en dos acciones simultáneas, que van estructurada a las dos, que es la vía rectal y la vía vaginal. Pero todos me dirán, pero doctor, ¿por qué la rectal? La rectal se basa directamente a la mano izquierda, generalmente se utiliza para nosotros identificar algo muy importante, que es la cervix. Es por donde nosotros vamos a hacer el ingreso de la pistola de inseminación para poder colocar el semen en el cuerpo uterino. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de inseminación artificial, viene a ser un procedimiento biotécnico. ¿Por qué biotécnico? Por la biotecnología y técnico por la forma que nosotros vamos a estructurar la inseminación, ¿no? Vamos a depositar el semen, ¿correcto? Ahora, el tracto reproductivo de la hembra eh, se viene a ver por medios instrumentales, ¿no? Que es la pistola en este caso. ¿No? En términos sencillos, la inseminación artificial es sustituir la monta natural. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la inseminación? Alguien por el chat, de repente, el objetivo. Dos palabritas o tres palabritas. A ver, más o menos me han ido entendiendo en los módulos que hemos ido trabajando. ¿Qué entenderíamos como objetivo principal de la inseminación artificial? Muy bien, genética, optimización, mejorar genética, mejoramiento genético, producción. Perfecto. Buscar la producción del rancho. Excelente. Muchísimas gracias por sus comentarios. Eso me da mucha alegría de que ustedes están bien atentos a estos cursos en medio de capacitación, ¿correcto? Entonces,
El objetivo no es solo preñar a la vaca, sino es el mejoramiento genético acelerado. Mejoramiento, toda la mayoría me ha puesto, no, mejorar, mejorar, introducir razas mejoradas, rentabilidad, producción, genética, rentabilidad. Excelente. ¿Por qué dijimos mejoramiento genético acelerado? ¿Por qué? Porque nosotros podemos adquirir pajillas de semen de toros muy buenos que me dan mejoras en diferentes estructuras, ¿no? En condición corporal, tamaño, en vacunos, calidad y estructura genética en lo que es la ubre, pezones, ¿no? Porque antiguamente había diferentes rasgos en este caso. Con esto, con un solo toro que nosotros seleccionemos, vamos a presentar mejor producción de leche, mejor ganancia de peso, vamos a ayudar a presentar facilidad de parto y tener crías de diferentes toros que me van garantizando todo lo que es mi mejoramiento, ¿no? Con la inseminación artificial, nosotros antiguamente era imposible mediante la monta natural. Bueno, teníamos un toro, dos máximo en algunos casos, ¿no? Entonces, esta técnica, que es la técnica rectovaginal, entonces, ¿no? Recto es porque nosotros recto dijimos, introducimos la mano, ¿no? Para fijar la cervix, que otros lo conocemos como cuello uterino. Y la vía vaginal va con la otra mano, generalmente la mano izquierda, porque nosotros vamos a introducir la pistola de inseminación, donde ya se encuentra la pajilla de semen previamente cargada, ¿no? Vamos a atravesar la vagina, vamos a atravesar los anillos de la cervix, ¿sí? Donde vamos a llegar a nuestro lugar de depósito. ¿Perfecto? ¿No? Si no es en comparación a lo que se es con la monta natural, ¿no? El semen queda en la vagina, ¿no? Entonces, la inseminación también nos da ventajas como control sanitario, eh, seguridad. ¿Por qué seguridad? Mira, doctor, ¿por qué? Porque hay toros que un poco son menos agresivos, perfecto, ¿no? Entonces, con la inseminación podemos tener también semen de toros que ya han sido, ya no están produciendo genéticamente o ya de repente han sido muertos, o vamos a decir lejanos de Canadá, Estados Unidos, ¿no? Entonces, toda esa estructura va en este caso. Y economía, ¿por qué? Porque vamos a tener alta calidad, porque vamos a tener un reproductor élite, ¿no? Entonces, va en este caso. Ahora, los requisitos de éxito para su éxito de la inseminación artificial estructuralmente es la detección del celo precisa, ¿no? Inseminar en el momento preciso. Cuando hablamos de manejo de semen es respetar la cadena de frío. Y lo último es la habilidad del inseminador, ¿no? Entonces, entramos a toda esta estructura. ¿Perfecto? ¿Sí? Muy bien. Entonces nosotros vamos a entrar un poco a lo que es la anatomía aplicada en la inseminación artificial. En la anatomía aplicada, los órganos claves, ¿quiénes son? Vulva, la vagina, cuernos uterinos y finalmente ovarios. Perfecto. La vulva es una entrada externa, es la primera barrera sanitaria que nosotros no estamos observando en la imagen, pero vamos estructurando en este caso, ¿no? La vagina es el canal del paso del aplicador, como nosotros vemos en esta parte, y llegamos a la cervix. Es el punto donde está lo que viene a ser toda esta estructura de regla de oro, la zona de oro. Perfecto. Entonces, viene a estructurar en este caso. ¿Ya? ¿No? Entonces nos dice que la cervix es el cuello uterino. Nosotros lo encontramos como en el cuello uterino, fibrosa de 3 a 5 anillos que están internamente, que ya lo vamos a ver más adelante. No principal dificultad técnica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer serios movimientos para poder atravesar esos anillos. ¿Correcto? El útero es, ¿no? El lugar donde vamos a depositar en sí nosotros el semen.
Perfecto. Ovarios, ¿por qué? Porque el ovario produce los ovocitos y las famosas hormonas en este caso. ¿No? Están los folículos y el cuerpo lúteo. ¿No? ¿Qué dijimos del folículo? ¿Se acuerdan que hablamos del folículo? El folículo es donde me va a producir un óvulo, ¿sí? Y el cuerpo lúteo es donde internamente en el ovario se va a producir la famosa hormona progesterona. Muy bien, Giovanni, ¿no? La P4, la progesterona, ¿no? Porque eso se le conoce como cuerpo lúteo funcional y me va a permitir mantener la preñez, ¿sí? No, entonces, algo que nosotros observamos aquí es el fornis vaginal, ¿no? Entonces, cuando ingresamos por primera vez o cuando hacemos la inseminación, llegamos a las fornis, a la estructura aledaña a la cervix, ¿no? Siempre, frecuentemente, la pistola queda atrapada en el fornis, ¿sí? Entonces, con la mano nosotros realizamos la identificación con nuestro pulgar y atravesamos con una serie de movimientos, ¿no? Entonces, como un consejo, ¿no? Esta anatomía aplicada es la estructura sensible para poder hacer una inseminación adecuada. Perfecto. Entonces, ya conociendo eso, vamos a pasar a lo que vienen a ser los equipos e insumos para la inseminación artificial. Primero tenemos que ver los equipos básicos para nosotros hacer. La parte que tenemos pistola de inseminación, termonitrógeno líquido, pinzas para las pajillas, cortador de pajillas y termómetro que tenemos aquí. No, observamos el termo de nitrógeno líquido. ¿Cuál es su función? Aquí se almacena el semen. Dentro de ello hay un nitrógeno líquido que está a 196 grados centígrados. Perfecto. Ellos me mantienen la viabilidad espermática por años, ¿no? El termo tiene diferentes partes, como el cuello del termo. Dentro internamente, que vamos a ver más adelante otras imágenes, están las canastillas. Dentro de las canastillas están los gobletes, que son, ¿no?, los vasos donde van las pajillas. Y finalmente la tapa aislante, que la vamos a observar. Pero me dirán, doctor, ¿el termo es uno solo? No, hay tres tipos que nosotros podemos tener: pequeños, medianos y grandes. Los pequeños están de 3, 5 litros, 7 litros, 10 litros inclusive, que se usa en campo. Perfecto. Por ejemplo, aquí en la zona donde estoy actualmente, en la zona del Pedregal, ahorita mismo, ¿no? Todos los médicos veterinarios y técnicos inseminadores llevan o tienen este tanque pequeño porque gracias a eso pueden trasladar las pajillas del semen bien, sin ningún daño. Ahí están los medianos de 20 a 30 litros, ¿no? Es los que tienen los establos grandes donde van almacenando todas las pajillas que han podido adquirir. Y hay establos donde tienen grandes también, ¿no? De mayor a 30, 50 litros. Ya esto es para los centros de inseminación, establos grandes, donde pueden almacenar parte de nitrógeno para su llenado correspondiente. ¿Sí? Dicen, doctor, ¿es recomendable tener dos termos, uno para el almacenamiento y otro para el traslado? Claro que sí, lo que habíamos ido mencionando. ¿Ya? Acá vamos almacenando y los que nos dedicamos a la inseminación de algunos pequeños ganaderos en el transcurso, tenemos un trasplante que utilizaríamos el pequeño. Perfecto. En un establo grande no es necesario tener un pequeño ni un grande. ¿Por qué? Porque está en una zona, nosotros aquí en los establos lo conocemos como zona de almacén o la zona de tópico, donde hacemos todo el proceso y cerca está la zona de inseminación, ¿no? Entonces, ahora, el manejo correcto de los tanques de nitrógeno, en este caso, tiene que tener una base para poderlos manipular, no su manejo correcto. Siempre se revisa el nivel de nitrógeno cada 5, 7, 10 días. ¿Por qué 5, 7? Porque vamos viendo el uso constante que nosotros tenemos en inseminaciones.
¿no? El termo siempre tiene que estar en posición vertical y también evitar golpes en este caso. Ahora, ¿puede haber errores? Sí. Hay un error bien crítico. Es cuando nosotros vamos a hacer la selección del semen. Perfecto. Entonces, ahí es donde la canastilla la subimos más allá del cuello, más aparte de acá. ¿Qué eso hace? Que hay pajillas que queden expuestas al ambiente y esos dañan lo que es el semen, ¿no? Es un daño irreversible del semen. Es por eso que cuando nosotros más adelante hablemos, tiene que estar en este caso por debajo del cuello o media pulgada máximo, ¿sí? Entonces tenemos que ver. Dicen, doctor, ¿con qué medida tiene que estar el nitrógeno? Bueno, la medida no te la puedo decir porque depende el tanque que tú tengas, ¿no? Ahí está muchísimas, depende del tamaño del termo, cada termo trae una medida o capacidad. Perfecto, muy amable, gracias. ¿No? Entonces a eso vamos. La pistola de inseminación es esta que está aquí, la pistola de inseminación. Perfecto. Entonces ¿cuál es la función de la pistola de inseminación? Primeramente es albergar la pajilla de semen para hacer el paso por la anatomía, ¿no? Por la vulva, vagina, cervix y quedamos en el cuerpo del útero, ¿no? Ahí es donde nosotros depositamos el semen en este cuerpo uterino, ¿no? Ahora, ¿hay tipos de pajilla, perdón, de pistola de inseminación? Sí, está la universal que es de 0,25 y 0,5 ml, ¿no? Es la dimensión que se tiene para esas pajillas, de 0,25 y 0,5. ¿No? Y la específica, hay unas específicas que solamente es para un tipo de pajilla. Puede ser 0,25 o puede ser de 0,5, ¿no? Como hemos visto en el termo, partes, sí, también tiene sus partes, ¿no? Tenemos el tubo metálico, el émbolo y el adaptador. ¿Sí? Siempre la pajilla en el momento perdón, la pistola de inseminación tiene que estar limpia, seca, a una temperatura ambiente. Cuando nosotros hacemos la forma del armado de la pistola de inseminación, acá tenemos que precalentar la pistola, porque si lo usamos en pistola fría, van a recibir un shock térmico en el semen y vamos a reducir nuestro porcentaje de fertilidad. ¿Sí? ¿No? Entonces, ahí vemos, ¿no? Después tenemos lo que viene a ser el equipo de descongelación, que es el termo, ¿no? Que tenemos el termómetro en este caso, la mayoría trae en este caso. Es pequeño, pues un vaso térmico y termómetro para nosotros tener la temperatura correcta para hacer la descongelación. Toda la literatura nos dice que hay de 35 a 37 grados. Algunos otros trabajan 37,5. Perfecto. Entonces, yo generalmente inicio con una temperatura de 37,5 y finalmente cuando hago todo el proceso de inseminación termino en 37. Es lo que me ha dado mejores estándares de fertilidad, ¿no? Entonces, para eso siempre es recomendable, siempre es idóneo usar el termómetro. Perfecto. He visto amigos, he visto técnicos que miden la temperatura con el tacto o ponen el dedo. Dicen, no, ahí ya está perfecto. Con eso, mm, ¿funciona? Sí funciona, pero lo ideal es tener siempre un termómetro, ¿no? Cortador de pajillas es el que está aquí, ¿no? Su función es realizar un corte correcto, un corte limpio en la pajilla para poder liberar el semen, ¿no? Siempre el cortador de pajillas hace un corte recto, ¿no? No aplasta la pajilla. Doctor, ¿puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo con corta uñas? Sí lo puedes hacer. ¿Lo puedo hacer con tijera? Sí lo puedes hacer. ¿Lo puedo hacer con cúter? Sí lo puedes hacer. Pero los cortes no se garantizan un corte recto, limpio, se puede decir. Con el corta uñas, vean que el corta uñas tiene una pequeña porción cóncava.
Perfecto. Entonces, cuando nosotros cortemos la pajilla, va a quedar de esa estructura y va a quedar filos por donde de repente el semen fluye en mínimas cantidades por esos lados. En la tijera, sí me aplana el cúter, sí, pero me aplana el diámetro interno de la pajilla, ¿correcto? No, siempre en cortes con la tijera, con el cúter, con el corta uñas que he visto, siempre sale un corte inclinado. Por lo cual, por lo cual fuga el semen. Parte del semen va a quedar en la funda de inseminación, en la pistola. ¿Ya? Sí, entonces, ¿qué más? En este caso, bueno, acá tenemos el lubricante, ¿no? Facilitar la entrada al recto. El lubricante siempre debe ser no espermicida, tiene que ser hidrosoluble, tener toda esa característica, en este caso, papel toalla. La pinza para pajillas, ¿no? Es extraer la pajilla del termo, que lo vamos a ver más esto, ¿no? Evitar el contacto directo con la mano, porque cuando nosotros agarramos eso, parte de lo que está cuando cojamos con los dedos, nuestro dedo tiene una temperatura y ya voy a hacer generando un shock térmico. ¿Sí? Perfecto. Bien, dice acá. Buenas, disculpe, quizás es solo mi caso, pero escucho bien bajo. Por favor, ¿me pueden confirmar si me escuchan bien? Una reacción nomás para poder identificar, por favor, o de repente es mi internet. Gracias, si se escucha bien, si se escucha bien. Excelente, gracias, muchísimas gracias. Está un poco bajo, si se escucha. Y ya, puede ser el volumen, puede ser el internet, ¿no? Entonces, perfecto, muchísimas gracias, se agradece. ¿Ya? Entonces, tenemos toda esa estructura en este caso. ¿No? Todos estos equipos, nosotros nos dan a tener claves profesionales en este caso, ¿no? Manejamos la cadena de frío, nos permiten el tiempo del proceso, la higiene, la organización. Estos equipos nos van a ayudar, ¿correcto? Puede haber errores en este caso, como siempre les digo. Sí, ¿no? A veces el nitrógeno se queda con menos nitrógeno líquido, ¿no? Sin nitrógeno suficiente. Las pajillas que estén externas ya van a tener daño. La pistola a veces está fría o húmeda, también. Las fundas de inseminación contaminadas, correcto, ¿no? Entonces, todo eso ayuda, en este caso, como errores, ayuda a nosotros entender cómo deberíamos trabajar para no tener estos daños en nuestra inseminación. Perfecto, ¿no? Entonces, está como equipo. Ahora, otro equipo está las fundas de inseminación, están las, ¿no? Que conocemos en este caso, y la camiseta higiénica, que la conocen otros, muy bien indispensable el uso. Sí, es indispensable, ¿por qué? Porque protejo la entrada, en este caso que vamos a ir hablando. Perfecto, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos a los que son los insumos, ¿correcto? Ya es otra parte que nosotros tenemos que ir estructurando, ¿sí? Entonces, acá nosotros tenemos que ver este caso. Los insumos de inseminación vienen a ser todos los que son consumibles, son los que se van a usar y descartar o después los vamos reemplazando, ¿sí? Primeramente están las pajillas de semen de 0,25, 0,5 como residuo de semen, que están las que están aquí, con los gobletes en esos plastiquitos, ¿no? Estas pajillas de semen que contienen, ¿no? Espermatozoides viables. Perfecto. ¿Sí? ¿No? Entonces, es lo que nosotros tenemos que proteger. Siempre, al nosotros tener bien estructurado esto, ¿qué voy a garantizar? ¿Cuál va a ser mi calidad en este caso? ¿No? Mi motilidad post descongelación, que es del 40, 50, 60%.
morfología normal que lo hemos ido viendo en los módulos anteriores. Y lo importante, la integridad de membrana. ¿Qué quiere decir la integridad de la membrana? Es del espermatozoide. Perfecto. Nosotros, ellos han sufrido un shock en el momento de lo que es el enfriamiento, el congelamiento. Entonces, tenemos que tener en este caso. Las pajillas no pueden estar al medio ambiente, no se toca directamente porque ya tenemos un cambio de temperatura. Y una vez que yo he sacado la pajilla, le he tenido más de 10, 15 segundos, 20 segundos fuera, no la puedo volver a recongelar. Automáticamente ahí voy a tener daños internos, porque serían los espermatozoides. Fundas plásticas, algunos las conocen como las vainas, que son estas que están aquí, ¿no? Estos cubren la pistola y evitan un poco la contaminación. Generalmente son transparentes y con un sistema de ajuste, que es este botoncito verde que está aquí. ¿Sí? ¿No? Entonces, vemos en este caso, siempre las vainas o fundas plásticas, ¿correcto? Tienen que estar limpias, ¿correcto? Y secas. ¿Puedo reutilizarla? No, no se reutiliza por nada del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no se debe reutilizar? Uno me va a decir, porque el émbolo va a quedar al extremo. Pues si yo le ingreso una estructura más finita y empujo, voy a volverla a llegar acá. Que he visto. Pero ¿cuál sería el porqué técnico o profesional de no reutilizar estas fundas? ¿Quién me puede decir? ¿No? ¿Por qué sería? Por bacterias. Muy bien, bacterias, aumento de infecciones, porque esto ya ha tenido contacto con el polvo, con el ambiente, con, con la inseminación, ¿no? Entonces hay contaminación, aumentan las infecciones uterinas, ¿no? Por higiene, no debemos usar. Perfecto, excelente. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, después están los guantes largos rectales, que son estos que están aquí. Todos estos son desechables de igual forma, son largos hasta el hombro, ¿correcto? El material de ahí, todos conocemos como plástico, no, es un polietileno, que es diferente, ¿ya? ¿No? Este es para que a mí me ayude a ingresar la mano por el recto y pueda manipular la cervix por vía rectal. De igual forma, un guante por vaca. Y aquí se lubrica antes de usar, ¿no? Como lubricante estético, que es que estemos aquí, su modelo, que se trabaja en este caso. Ahora, lubricante estético facilita la entrada, como hemos dicho, y la manipulación. Generalmente estos deben ser hidrosolubles, no espermicidas, no irritantes, ¿no? Hay gel obstétrico veterinario, hay geles a base de agua, ¿sí? Todos estos. Ahora, lubricantes como químicos detergentes, ¿qué pasa? Hacen daño a la mucosa. Algunos utilizan también el lubricante en la punta de la pistola. ¿Para qué? Para que fluya. Algunos, por ejemplo, mi persona no lo utiliza. Perfecto, no lo utilizo. ¿Sí? Papel toalla. ¿Por qué papel toalla? Papel toalla tiene diferentes funciones, principalmente, primero, la limpieza de la vulva. Luego es el secado de la pajilla, porque esa pajilla ha ingresado a una agua en temperatura y está húmeda, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿cuál es la importancia de eso? Reducir la carga bacteriana. Ahora, un error que se generalmente visto en la mayoría de los casos es que no limpian la vulva en el momento de inseminación. Entonces, al no limpiar, voy a generar una contaminación uterina, ¿no? Entonces, a veces eso hace de que no quede preñada la vaca.
Perfecto, por ese pequeño rocecito. Es ahí donde entran los protectores de funda o las camisetas como han estado mencionando. Perfecto, ustedes por ahí me habían mencionado lo que viene a ser la camiseta higiénica, ¿no? Entonces, eso, pero igual forma la camiseta también tiene contacto con la vagina. Perfecto, entonces ahí me deja esto. Es por eso que es importante la limpieza. ¿Sí? ¿No? Entonces, todo esto nos ayuda a trabajar. ¿Hay más insumos? Sí, hay marcadores. Perfecto. Algunos otras utilizan toallas desinfectantes. Perfecto, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda a tener mejor calidad, que me ayuda a mejorar la fertilidad, la higiene para hacer un proceso semiestéril. No es estéril, por eso mencionamos un proceso semiestéril, ¿no? Entonces, pero doctor, ¿errores? Sí, hay errores. Mala manipulación de la pajilla, por ejemplo, el agua, no limpiar la vulva, uso de lubricantes incorrectos. Algo otros, reutilizar fundas o guantes. ¿Qué pasa? He visto, cuando hacemos sincronización de celo, se insemina, ¿no? 5 vacas, 8 vacas, 10 vacas, 15, 20 vacas, ¿no? Entonces pasa eso, ¿no? Entonces reutilizan un mismo guante para una, dos, tres, 4 vacas. A veces un solo guante para todos, porque hay una persona que se encarga del armado y otro solamente insemina, ¿no? Entonces, no debemos, ¿correcto? Ahí va la estructura. A ver, puede presentarse una patología como metritis. Ya, sí, doctor, he visto que le dan vuelta al guante rectal. ¿Qué es? Por tacaños, porque el guante trae unos pequeños, ya, por pichirre. No entiendo esto, discúlpenme. Ya, porque en el momento de que cuando nosotros sacamos el guante de la caja, tenemos que darle la vuelta generalmente. ¿Por qué? Porque traen unos pequeños relieves, cuando justo estoy viendo en el puntero, que hacen daño a la mucosa rectal. ¿No? Entonces ahí dicen pequeños filitos y se puede lastimar el recto. Correcto, muy bien, Cristian, ¿no? Entonces, esos filitos, es por eso que decir tacaño. Gracias, Leonardo, gracias. Discúlpame mi ignorancia. Muy bien. Entonces, damos la vuelta, en el momento que esté sacado en la caja, doy la vuelta y hago que esos filitos se queden internamente y quede codo liso para no hacer daño. ¿Ya? Yo conocía que un amigo de mi papá usaba un guante para todas las vacas. Le reclamé. Sí, hasta ahorita, profesionales, médicos veterinarios, técnicos inseminadores, hacen así, ¿no? Entonces, pero no es correcto. ¿No? No es correcto. Esto es un guante, una caja de guantes aquí, por ejemplo, en Perú, una caja de guantes cuesta 30 soles y vienen 100 guantes. Hay otros lugares donde puedes encontrar a guantes hasta 25 soles, ¿no? Entonces, no es un gasto extremo, ¿no? Entonces, si lo volvemos un 0,3 centavos, ¿no? Es baratísimo. ¿No? Entonces, sí, ¿no? Por como dicen ustedes, por tacaño. Entonces, la función de voltear en el momento antes de ingresar al recto es para no dañar la mucosa del recto. Perfecto. Entonces, ya entendiendo este caso, observando cómo más o menos los que estamos en inseminación, viendo los técnicos, vemos toda esa parte. ¿Sí? Muy bien. Excelente en esta parte. Ya, vamos a preparar el animal para la inseminación. Perfecto. ¿No? Nosotros, al nosotros preparar el animal para la inseminación, es bien interesante que debemos conocer, pero ya los otros hemos ido viendo en los módulos. ¿No? Primero vamos a seleccionar la vaca, ¿no? La seleccionamos la vaca que está en celo, ¿correcto?
¿no? Pero todos nosotros debemos entender que la preparación del animal está basado por pilares, ¿correcto? Estado del animal, detección del corte del celo, condiciones sanitarias, preparación del equipo, es los pilares que debemos tener. Cuando nosotros hacemos la selección de la vaca, debe estar en celo principalmente, ¿correcto? ¿Sí? Un buen estado corporal de 2,75 en una escala del 1 a 5. ¿Por qué? ¿Por qué interpretamos esto? Por debajo de 2,5, generalmente el 90%, 85% presentan baja fertilidad. Y cuando estamos por encima del 4, siempre nos va a dar problemas metabólicos. Entonces, tenemos esta estructura. Entonces, con esto, nosotros decimos, si hay vacas muy flacas o muy gordas, vamos a tener menor tasa de concepción. ¿Ya? Entonces, está basado en esa estructura. Buenas noches, doctor. ¿Cuánto de espermatozoides necesitamos para una inseminación? Como les dije, en este caso, las pajillas de semen dependen mucho de la cantidad que tú, de la estructura de la pajilla, que dijimos de 0,25 a 0,5 ml de semen, ¿no? Entonces, la concentración que va en este caso, por lo general, va de 10 a 30 millones de espermatozoides por dosis aproximadamente, ¿ya? Es la concentración que se tiene en cada pajilla, aproximadamente, ¿ya? Entonces, es la cantidad de millones. Eso viene ya de las empresas que se dedican a hacer las pajillas de semen, entonces va por ese lado, ¿ya? Ahora, en el detector del celo, siempre es que debemos evitar que cuando nosotros veamos que no haya infecciones uterinas. ¿Perfecto? ¿No? ¿Se puede utilizar el caliper para ver el estado corporal? Sí, ¿no? Entonces, ¿lo puedes tener? Claro que sí, ¿no? Tú lo ves, pero después cuando estás constantemente en eso, ya tú determinas cómo estás en este caso, ¿ya? Ahora, el estado fisiológico en el celo también tenemos que entender que ese celo activo, ese celo activo que tiene después del porpasto, hay un tiempo. ¿Cuál es el tiempo ideal para poder inseminar después de posparto? Ya lo comenté en módulos anteriores, los que me están acompañando. Muy bien, 45 días. Muy bien. ¿No? Mayor o igual a 45, no por debajo de 45, ¿no? Tenemos que ver en este caso. Se extiende, por ejemplo, en los establos donde yo estoy acá, por ejemplo, el Rey del Vallecito, tenemos Santa Isabel, Toño 2, esos establos donde yo veo toda la estructura de asesoría reproductiva. Manejamos un parámetro no mayor a 90 días. ¿Perfecto? No mayor a 90 días. Pasado esos 90 días ya nosotros nos preocupamos. ¿Suele pasar? Sí, no todos no somos perfectos. Siempre algunas vacas se nos presentan, hay cositas que se nos pasan, pero evitamos. Siempre podemos. Por eso somos humanos. Erramos, ¿no? Entonces, pero no excedo los 120 días. No puedo exceder. Entonces, si yo veo vacas que ya, según mi control, ya se han acercado a 90 días y no he presentado nada, esos 30 días posteriores o menos, que es excelente, ya trabajaría en un protocolo. Yo tengo que inseminarla en ese caso. No son los días abiertos. Claro que sí, son los días abiertos que tenemos. ¿No? Perfecto. Entonces, y sin infecciones uterinas. ¿Cuáles son las infecciones uterinas que me afectan en la inseminación? Por ahí me dijeron, ¿no? Un estado patológico, metritis es una, ¿no?
La otra es la endometritis. Suele pasar daños internamente en el endometrio, es en el cuerpo del útero. O cuando ha tenido retención placentaria y me genera una metritis o suclina o clínica, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado. Perfecto. Doctor, es muy diferente que cuando es el celo es inducido, claro. No, el celo inducido es que nosotros inducimos a que se presente un celo para poderla quedar preñada. ¿No? Pero igual forma, tiene que estar sin infecciones uterinas, tiene que presentar un buen estado corporal, ¿no? Y el celo. En este caso, cuando nosotros inducimos o que es las sincronizaciones de celo, ¿no? Se trabaja por horas, ¿no? Como lo hemos ido viendo en módulos anteriores, ¿ya? ¿No? Entonces, vemos en este caso, ¿no? Celo, ya dijimos, ¿no? Se deja montar, el moco transparente, bula inflamada, inquietud, disminuye producción, mugidos frecuentes, ¿no? Entonces, trabaja en estos casos. Y la regla de oro, el momento ideal, la regla de oro. ¿Se acuerdan de la regla de oro que les hemos hablado como dos veces en dos módulos creo que hemos tocado? ¿Se acuerdan? La regla de oro que decíamos. Mientras tanto, dice, doctor, es muy diferente que cuando el celo es ya, ¿está bien? ¿Cuál es el protocolo que más usa usted, doctor? Yo utilizo tres protocolos. Trabajo, dependiendo del trabajo, el pre-shinge, el obi-shinge y el CIDER, ¿no? Esos protocolos siempre trabajo dependiendo del estado reproductivo que se encuentre la vaca. Nosotros hacemos en algunos casos ecografía y en otros casos solamente palpación. ¿No? Entonces, vamos trabajando por esos. Pressings generalmente utilizamos en vacas que ya sabemos que nos generan poco problemas, entonces ya les vamos aplicando eso. Ovisins dependiendo el estado fisiológico que tiene el ovario y CIDER de igual forma. Muy bien, la regla, en este caso 12 horas, no la regla es celo en la mañana, insemino en la tarde, ¿correcto? Celo en la tarde, insemino en la mañana del día siguiente. ¿Correcto? ¿No? ¿Qué significado tienen esos protocolos que usas, doctor? Ya. Los protocolos que utilizas es la sincronización de celo que hemos tocado, no me acuerdo en qué módulo, si ha sido en el módulo 3, si es que no me equivoco, en el módulo 3, donde hemos dicho por qué utilizamos esos protocolos, ¿no? Cuando tenemos quistes foliculares o cuando tenemos quistes luteales o están en etapa de anestro. ¿No? Ese es el en sí que trabajan. El pre-shinge generalmente es cuando tenemos vacas que se dedican a producir grandes cantidades de leche y se olvidan de la parte reproductiva. Gracias, ¿no? El módulo 3 excelente, muchísimas gracias. Entonces, utilizamos ese pre-shinge porque ya sabemos que son vacas de alta producción de leche y se olvidan de su parte reproductiva. Entonces, nosotros como que inducimos. En este caso, sabíamos que trabajamos 21 días, 12 días, 15 días, 24 días. Cada uno ve antes de hacer una sincronización. Que les dije que a veces se nos presenta un porcentaje mayor, se puede decir, y menor en algunos casos, que no necesitamos ya terminar la sincronización, sino con esa inducción de pre trabajamos. Perfecto. Muy bien. ¿No? Entonces ya estamos en esa parte. Muy bien. Pasamos a la preparación del animal para la inseminación. Perfecto. ¿No? Entonces aquí ya entramos a este caso. La preparación sanitaria, que es en este caso, es la limpieza de la vulva, ¿no? Limpieza de la vulva, que lo podemos hacer con papel o con toalla, ¿sí? ¿Correcto? ¿No? Entonces, ¿qué hace eso? Evitamos contaminación fecal. Como les dije, semi-estéril, ¿no? Nunca estéril. ¿Correcto? Secamos completamente. Siempre, acá hay una regla, punto, es siempre de arriba hacia abajo, nunca a los costados y nunca de abajo hacia arriba. La regla es de arriba hacia abajo. Muy bien, doctor.
Doctor, cuando la vaca deja montar, ¿a cuántas horas puedo inseminar? Bueno, eso depende cómo lo tú hayas observado. Muy bien, ¿no? Ahí, discúlpame, sale el nombre de tu celular, no el que me ayuda con las respuestas, discúlpame. Entonces, depende mucho de lo que tú lo ves. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias. No, tú puedes verla, ¿no? Entonces, a veces trabajas, pero generalmente cuando nosotros vemos generalmente vemos cuando sube, comienza a molestar la vaca. ¿No? Comienza a molestar la vaca 12 horas. Cuando ya la encuentro montándose, trabajo una escala de 12 horas. Perdón, de 10 horas, me estoy equivocando. Cuando yo estoy viendo que está montando todavía, es la que fastidia, ¿correcto? Y las demás escapan. Ahí trabajo 12 horas. Pero cuando yo veo que la están montando y ya se queda quieta, ya trabajo 10. Pero previamente a eso, a las 8 horas, yo hago una manipulación. ¿Ya? Para ese lado, Ángel. Muy bien. Entonces, como les dije, en el procedimiento de la limpieza siempre es de arriba hacia abajo, no a los costados ni abajo hacia arriba. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros tenemos esa estructura. ¿Ya? Para tener toda esa parte en este caso. ¿No? La importancia de eso, la importancia que nosotros tenemos es que vamos a reducir la contaminación bacteriana y evitar infecciones uterinas, ¿no? Y la sujeción adecuada puede ser en brete o en manga, como tengamos en el establecimiento. Pero, doctor, yo me dedico a inseminar a las vacas que están en el campo, ¿no? Como hay acá. Perfecto, porque están en el campo comiendo. Ok, las hacemos la sujeción. Acá nosotros hacemos el laseo, la laseamos la vaca, ¿ya? La fijamos a un poste, a un lugar más seguro. Y eso, por generalmente como está en celo, se deja manipular con facilidad. ¿Sí? ¿No? Siempre con eso evitamos un brete, eso, evitamos momentos bruscos. También ayuda mucho en la seguridad del inseminador. Hay vacas que a veces se incomodan cuando ingresamos la mano por el recto, ¿no? Entonces, pasa en estos casos. ¿Listo? Entonces, esa es la preparación del animal que nosotros tenemos que tener muy en cuenta en este caso. Muy bien, cuando nosotros en la preparación del animal, nosotros tenemos que ver muy estructurado lo que viene a ser los signos del celo. Ya lo habíamos hablado, ¿no? La mucosa transparente, la inquietud, monta o se deja montar, la vulva edematosa. La mucosa transparente es normal, es que me indica que no estoy teniendo infecciones uterinas. ¿No? Como vemos nosotros en esta imagen. Está la mano del inseminador, está el vacuno en un brete, la vulva, y observamos aquí, vamos a poner la pluma, van a disculpar mi pulso, dentro de esa línea roja que le estoy mostrando, perfecto, está eliminando la mucosa transparente o el flujo vaginal transparente. ¿Por qué tiene que ser transparente? Porque me asegura que no hay infecciones. Entonces, como vemos aquí, perfecto, hemos hecho la manipulación, correcto, hemos visto y observamos que hay ese un poco transparente. Y si vemos que veo viscoso, no se rompe con facilidad, es un ligamento perfecto, entonces me dice que está en el momento óptimo para inseminar, como lo habíamos comentado. Y si yo la veo como el que está aquí, ¿qué pasaría? ¿Qué nos dice aquí en esta imagen que estoy mostrando con el puntero? ¿Qué pasa acá? Cuando usamos semen sexado difiere el tiempo de inseminación. No, no, se trabaja igual. El semen sexado no. El semen sexado difiere mucho en la edad del vacuno, que lo comenté en un indicio bajo experiencia mía. Nos dice metritis, infección, hubo una infección a nivel de útero, está sucia, está muy turbia, posibles infecciones, correcto. Excelente, muchísimas gracias, Jesús, Cristian, Henry, Leonardo, Daniel. Muchísimas gracias, me da mucha alegría tener que tengo participantes muy, muy, muy activos en el curso.
¿no? Se les agradece muchísimo y de corazón. Vemos aquí turbio. A veces no es tan turbio, solamente hay pequeños ligamentos de pus. Todos esos me dan indicios que hay infección, ¿no? Entonces, para eso nos ayuda lo que es el trabajo previo a la inseminación. Una, para ver transparencia o turbidez y ver si es que estamos en momento óptimo para poderle inseminar. Doctor, buenas noches. ¿Es recomendable utilizar NRH al momento de la inseminación en un celo natural? Mira, sí he visto que lo han utilizado para ayudar a la concepción. Perfecto. Sí, hemos trabajado, bueno, he hecho yo un estudio, sí mejora drásticamente la concepción, pero hay un pero. Hay un pero porque en un lote de vacas puede ser que funcione, pero esas vacas se estresan más por el pinchazo de lo que estoy, por tratar de mejorar la concepción. Ese pinchazo en el momento de la inseminación genera estrés. Entonces, me baja fertilidad, ¿no? Correcto, me baja en este caso. Entonces, cuando yo veo este flujo de acá, no se insemina por nada del mundo, por nada del mundo. Entonces, los que estamos aquí, de repente somos ganaderos, criadores, y dependo de un médico veterinario, dependo de un técnico inseminador, exijamos esto, porque esto me va a depender mucho del porcentaje de fertilidad. Estamos pagando por un servicio, entonces tiene que ser bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo en un establo entró un técnico inseminador, porque necesitábamos inseminación, y él inseminaba porque presentó celo y inseminaba, presentó celo y inseminaba, ¿no? Entonces, había estos casos. Perfecto, entonces tenemos que ver. Ahora, este moco transparente lo podemos ver transparente, pero hay casos en unos lagos hay unos filamentos delgados blancos. Perfecto, ¿no? Entonces, va en esos casos y de igual forma no se insemina ni por una pequeños ligamentos blanquecinos, una pequeña opacidad. No se insemina. Perfecto, el pH es diferente. Generalmente en este caso. Es muy alto, alcalino, ácido, ya actúa como espermicida. Perfecto. Sí, muy bien. Entonces, estamos en este caso. Entonces, cuando preparamos los signos de celos, nos ayudan en este caso. Tiene que estar mucosa transparente. Transparente. Eso es nuestro punto clave. Transparente. Por eso les he puesto de estas dos imágenes que nos van a ayudar a determinar. Tiene que estar totalmente cristalino. Excelente. Sí, totalmente cristalino. Muy bien, ya pasamos ahora a la técnica de descongelación. Ya hemos hecho la manipulación previa, hemos visto que tengo un flujo transparente, hemos visto que es el momento idóneo que va a hacer la inseminación, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que tratar mucho esta estructura. Perfecto. Voy a ir a preparar el semen. Voy a descongelar las pajillas de semen. Voy a armar mi pistola de inseminación y voy a hacer la inseminación. ¿Ya? Pasamos en este caso, ¿no? Entonces, vamos a ir hablando poco a poco en estos casos y viendo los pasos. Muy bien. Doctor, ¿por qué tengo vacas en celo y no botan flujo? Ya. Suele pasar, ¿correcto? Suele pasar que en el momento que sus glándulas internas de la vagina, las vestibulares generalmente, no generan mucho flujo. No botan flujo, pero extremo como hemos visto en este caso generalmente. O cuando ha estado montando, en este caso, ha ido eliminando ciertas cantidades. Pero para eso, cuando vamos a limpieza la vulva, con tu mano, en este caso, abres los labios vulvares, introduces cierta parte de tu dedo en la vulva para la vagina y siempre vas a encontrar mucosidad.
retiras tus dedos, van dedos dos juntos, así parecido a estos dos dedos juntos de acá, ingresan, perfecto, abres y vuelves a cerrarlo internamente y lo sacas. Y ahí, a vista tuya, abres los dedos y vas a ver el flujo, ¿no? Es más difícil encontrar una pequeña infección, como les dije, es más difícil, pero ya me ayuda a muchos factores, como les había mencionado, ¿ya? Ahora, todos hagámonos la pregunta, ¿qué pasa durante la descongelación? Sabemos que el semen, acá como vemos aquí, ha estado conservado en un nitrógeno líquido menos 196 grados centígrados, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo descongelas? Entonces, ¿qué va a pasar? Primeramente, los espermatozoides pasan de un estado latente a un estado activo. ¿Qué quiere decir un estado latente? Como que han estado durmiendo, vamos a decirlo así. Perfecto. Dice, de ser blanco cristalino. Hay otras cosas que también edifican el celo. Hay que estar muy pendientes del comportamiento del animal, no tomen defensa flujo. Ya está perfecto al descongelar, que haya movilidad y vida en ellos. Ok, excelente, Miguel. Sí, ¿no? Vamos a decir que los espermatozoides pasan de un estado latente a un estado activo, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar también? Cuando dijimos en el módulo anterior, dijimos cuando pasa la congelación. Usábamos unos nutrientes en este caso, ¿no? Que era que tenemos que reactivar las membranas y su metabolismo. Debe hacer sus membranas, su metabolismo es la vida del semen, ¿no? Ese movimiento. El porcentaje es 40, 50, 60 en este caso. Problemas en la descongelación, sí, si el cambio de temperatura es brusco o incorrecto, vamos a romper membranas celulares, vamos a disminuir motilidad y mueren espermatozoides. Perfecto. ¿No? Entonces, acá nosotros tenemos que ir viendo en este caso. Perfecto. Todos estos principios son, ¿no? La curva térmica correcta, la uniformidad, el tiempo crítico, ¿no? Todo eso nos ayuda en este caso. Aquí yo hablo de curva térmica. Es el paso rápido de frío extremo a una temperatura fisiológica, ¿no? Esa es la curva térmica correcta. Entonces, yo demoro mucho, entonces voy a tener temperaturas intermedias y puede haber muerte. No, la uniformidad, toda pajilla debe descongelarse al mismo tiempo, ¿correcto? Y el tiempo crítico es cuando lo descongelo por mucho tiempo, ¿sí? Generalmente el semen tiene una vida útil limitada post descongelación, ¿perfecto? Las literaturas nos dicen de 10 a 15 minutos. ¿Puedo inseminar? Sí, pero el porcentaje de viabilidad y motilidad de los espermatozoides van a estar muy bajos. Si yo en el momento que descongelo correctamente, en el primer minuto, vamos a decirlo así, tengo un porcentaje de 40, 50, 60%. Pasado el tiempo ya no voy a tener eso, voy a tener 20, 30, 25, 30. Y si sigo pasando va a ser 15, 20. Entonces nuestros porcentajes de fertilidad también van a ser menores. O quizás todos murieron. ¿No? Entonces tenemos que hacer cosa. ¿Vacas después de inseminación realizan un sangrado es normal? Sí, generalmente en primerizas, primer parto, pasado la inseminación, suele haber un pequeño sangrado. No, no te preocupes, no va a afectar en nada, pero generalmente pasa, ¿no? Que pasa de la etapa de metaestro a diestro, ese cambio que se da ese sangrado. Vamos al paso uno, preparar el agua. La temperatura ideal les pongo 35 a 37. ¿No? Usar un termómetro obligatorio, como vemos aquí justamente en el puntero. Hay otros que son en forma de cinta, hay otros que son formas de, colocan al costado y me van midiendo la temperatura, ¿no? Y el agua debe ser limpia, si es preferible potable, mejor. ¿Perfecto? ¿No? Generalmente la recomendación para descongelar es usar un termo. Hay termos digitales, claro que sí, ¿no? Que nos dan la temperatura, o termos internamente, o cintas. Hay unas pequeñas cintas en una estructura plastificada que se coloca.
Un cierto tiempo, sacas, haces un movimiento suave y te muestra la temperatura. ¿Sí? ¿No? Entonces, luego de eso es el paso 2. Perfecto. Ubicar la pajilla en el termo. Aquí tenemos nosotros el termo. El termo generalmente tiene todas estas canastillas de colores. Nosotros como examinadores, médicos veterinarios, dueños, sabemos que en el amarillo están los Holstein que mejoran producción de leche. En el café están los cárnicos, en el rojo están los hexados, ¿no? Entonces, así los vamos diferenciando, ¿no? Entonces, vamos trabajando en este caso. ¿Sí? Perfecto. Entonces se sube la canastilla se sube hasta el cuello, hasta el parte del cuello de lo que viene a ser el cuello del termo. No pasarnos de la zona del cuello, no pasarnos, ¿no? Nos dicen 5 o 6 centímetros del cuello del termo, el cuello está por acá abajo y subimos aquí, no en la boca del termo, hablo del cuello. Perfecto. ¿Ya? Tiempo máximo de exposición. ¿Qué quiere decir el tiempo máximo de exposición? ¿Correcto? Es cuando yo, una vez que conejé, o sea, yo los Glaybots, he identificado la pajilla y lo voy a pasar a identificar, ¿no? Tenemos la canastilla, la serie, el nombre del toro. Si yo he pasado 10 segundos, hasta 15 segundos se puede hacer, y no he identificado bien la pajilla, vuelvo a introducir la canastilla, la coloco en su posición y espero 30 a 45 segundos para volverla a sacar y identificar bien la pajilla. No puedo estar más de 15, 20, 30, 40 segundos así porque estos que están expuestos, parte del cuello, también van a sufrir shock térmico. Y al alcanzar de las minas, esas pajillas de acá van a perder porcentaje de viabilidad. ¿Sí? Muy bien. ¿No? Entonces vemos esa parte, les he puesto con esas imágenes para poderme que me entiendan mejor. Retiro de la pajilla, ¿no? O extracción de la pajilla. Dijimos que nunca con los dedos. Con pinzas, como nosotros podemos observar, mira, no sale, mira, acá claramente en esta imagen, no sale del cuello mucho, los glifos tampoco, y está utilizando la pinza para coger, como vemos aquí. Aquí cojo la pajilla, ¿no? Usar pinza y no tocar con la mano, ¿correcto? ¿No? Entonces tenemos esa parte. Una vez que hemos tocado, ya pasamos al proceso de descongelación. ¿No? Descongelación es ya sumergir la pajilla en el termo. Como vemos aquí, este termo no tiene un termómetro, pero se ha adaptado un termómetro para que me dé la temperatura. Ahora, el paso del cuello del tanque criogénico o el tanque de nitrógeno al termo no lo debo hacer inmediato y tampoco me debo demorar mucho. Perfecto. ¿Qué hacemos en este rango? Estabilizar un poco la temperatura. A veces he visto y he hecho experimentos también, pasar rápidamente. En algunos casos no ha pasado nada. En algunos otros casos había una pequeña rajadura de la pajilla donde se ha eliminado el semen. Y en otros casos he visto que ha explotado por completo, ¿no? Entonces, aquí este rango de acá es de 10 a 12 segundos debo demorarme. No hacerlo rápido. No hacerlo rápido. ¿Perfecto? No hacerlo rápido, ¿no? Entonces yo retiro, me demoro 10 12 segundos y recién pongo en este caso. Hay otros que está aquí y aquí mismo está el termo y es en ese momento, ni 2 segundos, suele pasar. En la mayoría de los casos, no explota la pajilla, pero tiene una rajadura en el diámetro de la pajilla y se elimina semen, igual de menos cantidad. De igual forma, cuando vamos a hacer la inseminación, al apretar la pistola, por ahí fuga semen y no llega la cantidad exacta o explota por completo. ¿Ya? Ahora, el tiempo de descongelación solamente es de 30 a 40 segundos
lo ideal, donde se han tenido mejores estados de fertilidad. ¿Puedo tenerlo un minuto? Sí. ¿Puedo tenerlo 50 segundos? Sí. Dice movimiento sabe es opcional. Yo generalmente no hago ningún movimiento. Dejo la pajilla ahí. Ahora, no como está aquí. Si observan acá, yo he puesto esta imagen justamente que encontré en internet. La pajilla está quedando fuera del agua. No, nunca dejar parte nada afuera. Toda la pajilla es introducida en el agua por completo, porque todo eso de ahí está con semen. Entonces, si yo paso y pongo en la mitad, la parte de la mitad va a descongelarse correctamente y la de arriba no, ¿no? Entonces, vamos a tener baja fertilidad. Doctor, pero en algunos he visto que cogen con humanos. Sí, Byron, sí, sí hay. Y hay un buen porcentaje que lo hacen. Hay un buen porcentaje que lo hace, ¿no? Entonces, pero no, no es lo correcto. ¿Por qué? Porque como les digo, yo al coger aquí, los que está aquí, la parte de semen que está aquí, ya sufrió un shock térmico por la temperatura de mis dedos. ¿Ya? Doctor, ¿se puede descongelar con hielo? No, la temperatura de descongelación es de 35 a 37 grados. ¿Ya? Entonces tenemos que tener en estos casos. ¿Sí? ¿No? La inmersión en este caso relativamente se dice, la letra lo dice inmediata, pero dejemos que actúe unos 10 a 12 segundos y recién introducir para evitar estos casos. ¿Sí? Entonces, ahora, la descongelación de 30 a 40 segundos. Si yo hago menos de 30 segundos, esa descongelación va a ser una descongelación incompleta, no va a descongelar por completo. Y si paso por los 50 segundos, ya hoy voy a ir teniendo daño por calor, ¿no? Porque es un calor intenso que está ahí. Entonces esa membrana que nosotros queremos cuidar va a afectarse, ¿sí? Va a afectarse. Muy bien. A ver, voy a ver preguntas. ¿Se puede descongelar con hielo? Ya la última, Delio. Muy bien. Paso 5, el secado, ¿no? Vamos a, ay, perdón, acá, el secado. No, para eso utilizamos el papel toalla, la retiramos la pajilla con una pinza, ¿correcto? La coloco en el papel toalla, vamos a ponerlo aquí. ¿Puede ser papel higiénico, doctor? Sí, puede ser papel higiénico, teniendo los cuidados correspondientes. ¿Por qué papel toalla? Porque es más grueso. No se daña así fácilmente como el papel higiénico. El papel higiénico es más delgado, con agua se humedece muy rápido. Secamos y ahora utilizamos una regla, siempre con la punta hacia el tapón, ¿no? La punta cuando estamos secando, yo tengo que poner con el tapón de mil para mi pecho, mejor dicho así, y la punta sellada hacia afuera, hacia adelante, cranealmente. ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿para qué? Porque yo con la misma toalla estoy cubriendo la pajilla, en este caso. ¿Listo? Evitar exponer la pajilla a la luz directa del sol, cambios bruscos, claro. Inclusive con el papel toalla protejo de rayos directos del sol o reflejos. ¿Sí? No siempre de la punta hacia el tapón, como hemos ido mencionando en este caso. No, entonces ya es el uso inmediato, el tiempo máximo antes de inseminar es, en este caso, de los 10 15 minutos. Perfecto. ¿No? Entonces, es el uso inmediato de esto. Pasado estos 10 15 minutos, que dijimos, baja el porcentaje de fertilidad. ¿No? Entonces, todo este proceso y técnica de descongelación tenemos que tener mucho cuidado. Tiempos críticos que debo tener bien en claro como claves de éxito. A ver, vamos a hacer unas pequeñas preguntitas. A ver, ustedes que están muy activos, muy atentos. Exposición de la pajilla de semen fuera del termo. ¿Cuánto tiempo máximo tiene que ser?
Uy, ¿me escuchan? Ah, ya, sí está bien. 12 segundos, 10 a 15 minutos, 10, 12 segundos, 15 segundos, 4 segundos, 12 dice esto, 35 a 37, 10 segundos, 12 segundos, 40 segundos, 12, 10, que esto máximo 15, 10. Ok. La exposición de la pajilla del termo para antes de la descongelación es 10 a 12, máximo 12, 10 segundos, esa es la regla. Ahora, la pregunta va. Una vez colocada la pajilla en el termo descongelador, ¿cuánto es el tiempo de descongelación que tiene que tener? Muy bien, Freddy, 30, 40 segundos, 30, 40 segundos, 37 segundos, 30, 40, 30, 40, 30. Excelente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ¿no? La descongelación es 30, 40 segundos, ¿correcto? Y lo que es la inseminación es inmediato. Tiempo máximo antes de inseminar, como 10 a 15 minutos. ¿Lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer. Pero pasaba algo. ¿Qué pasaba si yo excedo mucho tiempo? Bajo el porcentaje de fertilidad. ¿Sí? ¿No? Entonces, los efectos de temperatura son muy críticos en este caso. Agua fría por debajo de 30 segundos es una descongelación que dije lenta. ¿No? Puede generar formación de cristales, lo que hace que hay daño celular. Cuando dijimos agua caliente, muerte espermática, ¿no? ¿No? Entonces, tenemos que ir viendo en este caso. Ahora, doctor, yo he visto a varios que han agarrado la pajilla de semen y se la han puesto en el brazo, entre lo que es el brazo y tu tórax, que es la axila que nosotros, ¿correcto? ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? Yo he visto, doctor. Sí, hay muchos que sí, ¿no? Hay muchos, pero ¿se puede hacer? No, porque nuestra temperatura depende mucho del ambiente donde estemos. Si estamos en zonas frías, perfecto, esa temperatura de la axila no va a ser por debajo de los 30. Si estamos como por ejemplo en las zonas de Arequipa, zona alta, el Valle de Colca, Imata, Juliaca, Puno, Cusco, Azángaro, Asillo, todas esas zonas altas que tenemos aquí, cerca al sur que estoy hablando, perfecto. Entonces nuestra temperatura de nosotros no es la correcta, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No se debe hacer, no es lo correcto. ¿Funciona? Sí, en algunas veces que sí, pero nuestro porcentaje de fertilidad también es menor. No, nosotros no podemos tener. Pero ahora, si estamos en una zona como en el trópico, perfecto, en el trópico, nuestra temperatura de nosotros va a estar por encima de 37,5 por el mismo calor del ambiente, ¿correcto? ¿Cuál es la temperatura ideal? 35 a 37. Para mí, 37, como uso frecuente que lo hago, ¿correcto? ¿No? ¿No? Entonces, ahí pasa eso caso. Nunca poner en este caso. Problemas de frío, problemas de shock de uso calor, no hacerlo. ¿No? Entonces pasa estos casos. Los controles de temperatura tienen que ser correcto. ¿Cuál es la temperatura ideal? 35 a 37, dependiendo de tus estándares que en la zona donde estés. Doctor, la primera vaca que usted inseminó sí quedó gestante. La verdad que sí, Julián, para no alabarme, la primera vaca que yo inseminé no quedó preñada, ¿correcto? Entonces, sí, no quedó preñada. Para mí que fue un mal manejo ya con la experiencia, el manejo de descongelación de la pajilla, ¿correcto? ¿No? Entonces, no quedó inseminada, pero
la segunda vaca que inseminé sí quedó preñada, eso lo acuerdo muy bien porque fue un logro que yo tuve. Pero para eso, yo comencé a practicar en las vacas. Hacía los famosos lavados uterinos. Los lavados uterinos es la misma estructura, ¿no? La misma finalidad de pasar la pipeta, en ese caso, pasando la cervix. Entonces, para tener práctica en ese caso, ¿ya? Entonces, pero como yo perfeccioné mi técnica de inseminación haciendo varios lavados uterinos, ¿correcto? Varios. Entonces ya perfeccioné en este caso, ¿no? Las primeras veces cuando comencé a aprender a hacer el paso de la pistola o de la pipeta por cerviz, me demoraba 3 minutos, 4 minutos, 3 minutos y medio, y de ahí lo he ido bajando. Perfecto. De ahí lo he bajando. Hay casos que en 30 segundos y ya pasé cerviz por la práctica constante que tienes. Aparte de eso, la cerviz está está dilatada, entonces es más fácil que pase la pistola. Pero para eso hay que identificar bien la cerviz, identificar con tu pulgar el ingreso de la cerviz y hacer movimientos suaves y pasa. ¿Correcto? Pero es por ese lado que fue. ¿Ya? Puedo trasladar del tanque al termo la pajilla en vista del sol o tiene que ser en sombra. Si está en el tanque mismo, ¿le puede dar el sol? Sí, pero voy a tener evaporación de nitrógeno líquido. Perfecto. El tanque sí, no hay ningún problema. Doctor, en caso insemino y la rasgo y sangra en la cervix y se nota claro en la pistola de posibilidad, ¿qué posibilidad hay de fertilidad? Disminuye tu fertilidad drásticamente. ¿Por qué? Porque en la sangre tiene otro tipo de componentes, tiene otra estructura de pH. Perfecto. E inclusive en la sangre que vas a tener presencia de glóbulos rojos y blancos. Y estos glóbulos blancos lo van a reconocer como bicho raro y van a afectar baja. Sí, es por eso que tienes que estructurar bien en este caso. Que no le pegue al sol correctamente. Doctor, si la pajilla está congelada, puedo hacerlo en agua caliente a 37 grados y durante cuánto tiempo debo reposarlo. Ok. La pajilla, como hemos dicho, vamos a hacer repeticua. Al descongelar a 37 debe estar de 30 a 40 segundos descongelando, nada más. Doctor, ¿en qué se diferencia si descongelo a 36 o 37? ¿En qué me puede afectar? ¿Hay algún aumento de porcentaje que depende de la temperatura? Mira, el tema de la temperatura a mí me ha dado mejores resultados en 37 grados en la zona donde estoy, acá en la costa. Perfecto. Pero en la zona de la sierra, en las zonas altoandinas, 37,5 me ha dado mejores por el shock térmico que tengo. Pero en zonas como en Puerto Maldonado, lo he trabajado a 36, ¿no? Entonces, depende mucho de la temperatura. ¿Para qué? Para ese shock térmico en cambio que tenemos. ¿Ya? Eh, Doctor, ¿qué pistola usted recomienda más de que medida 75 centímetros, 80 centímetros u otra? 45 centímetros. Si la siguiente día de inseminación la vaca sangra, ¿puede disminuir las probabilidades que puede peñarlo? No, no hay ningún problema en este caso. Es algo fisiológico el sangrado de las vacas después al día siguiente. ¿Se puede hacer lavado al mismo tiempo de inseminar también? No. El lavado uterino en el momento de inseminar, estás matando directamente todos los espermatozoides. Perfecto, no se hace. Para eso, si tú detectas que se pequeña turbidez en el flujo, mejor hace el lavado uterino, haces un tratamiento dependiendo el grado y esperas 21 días a que exprese celo y recién inseminas. Doctor, yo he visto a unos que lavan, inseminan, otros inseminan y después lavan. ¿No? Entonces nunca va a quedar preñada. ¿Ya? Perfecto.
¿Ya? Muy bien. Costo del tanque y equipos de inseminación, ¿dónde se puede adquirir? Bueno, hay diferentes empresas que venden esos equipos. Ahora que estamos con la tecnología en Facebook, pones está BioGreen, está Biogen, Laboratorios Victoria, hay varios, Alta mismo, Cemex mismo, todos ellos tienen sus empresas donde venden todos estos equipos. Doctor, ¿cuál es la razón de sacar la cajuela del punto hacia el tapón? Como les dije, evitar shock térmico. Doctor, entonces, antes que le no se debe lavar la vulva. Una cosa es lavar la vulva y otra cosa es lo que hemos puesto lavado uterino. Yo le entendí lavado, Edgar, ¿no? Limpieza de la vulva. No se lava, se limpia con papel toalla. Perfecto. ¿Puedo leer esto con un poco de desinfectante? Sí lo puedo hacer. Pero si voy a hacer limpieza de vulva, sí yo puedo hacerlo. Lo entendí como un lavado uterino. Eso no se hace. Como dije en un punto, diapositivas atrás. Acá, ¿no? Limpieza de la vulva. Eso sí se puede hacer, Matilda. ¿Ya? Muy bien. Entonces sumergimos, pasar. Muy bien. Errores graves de congelación, agua fría muy caliente, ya lo habíamos mencionado. Descongelar varias pajillas sin usarlas es otro error que dicen, no, tengo dos vacas para inseminar, ya de una vez saca los dos. No, ¿por qué? Porque el uno que estás armando hasta que insemines, el otro va a pasar bastante tiempo, entonces va a bajar tu porcentaje de fertilidad. Volver a congelar, nunca he visto que se haga, pero siempre en todas estructuras, en todos trabajos dicen no volver a congelar. Me imagino que se han hecho estudios en este caso. Volver a congelar es que como que estás congelando ya agua, ¿no? Entonces todo está muerto. Exposición prolongada al aire tampoco se debe hacer y no secar la pajilla. Es importante secar porque esa pajilla que está húmeda, también el agua afecta el porcentaje de fertilidad. Entonces, cuando una vaca tiene urovaginal, ¿qué me recomienda? Que tiene urovaginal. No te entiendo, Pedro, discúlpame, doctor, ¿tiene flujo, será vaginal? Explícame mejor, por favor. Tiempo de renovar nitrógeno líquido en el tanque. Es dependiendo el uso, Isaac. Es esto. Yo generalmente hago revisión. En algún establo lo hago a los 10 días, otros los hago en 7 días, dependiendo el grado de uso para el momento del tanque, ¿no? ¿Qué tan recomendable es la inseminación laparoscópica? En bovinos no lo he trabajado yo, no se hace. En ovinos funciona muy bien la inseminación laparoscópica. Sí, he trabajado, he mejorado porcentajes en esa inseminación. En bovinos no lo he hecho. Doctor, ¿en qué momento es deseable el lavado? Muchas gracias por la respuesta. ¿En qué momento? El lavado, si es un lavado uterino, es cuando tú detectas que tiene una enfermedad uterina, metritis o endometritis, o ha presentado flujo, celo, perdón, y has visto un flujo opaco, turbio o presencia de pus en esos momentos. ¿Correcto? Entonces, ahí trabajaríamos, ¿no? Entonces, por ese lado, ¿no? Entonces, verlo por esa parte en este caso, ¿ya? El lavado de uterino. El lavado de vulva, la limpieza de vulva es muy recomendable, ¿correcto? Porque evito futuras contaminaciones, ¿sí? Muy bien. Doctor, ¿cómo trato una vulvovaginitis? Ya. ¿Mm? Entonces, en esta vulvovaginitis ya sabemos que es una inflamación, infección del vestíbulo vaginal, ¿correcto? Hay que ver qué origen tiene esa vulvogenitis. Puede ser traumático por un desgarro anterior de un parto distóxico, por ejemplo. Puede ser un origen infeccioso, ¿no? O otros daños que en este caso. Generalmente yo trato la vulvogenitis
En estos casos, dependiendo del grado, como lavados vaginales solamente, no una solución fisiológica con clorexidina al 0,05% o yodopovidona con ese sería en este caso. Hay aumentos, pomadas que vienen con antibióticos y antiinflamatorios, perfecto, que también me ayudan en este tratamiento en este caso. Eh, el último caso que he tenido de un parto distóxico, he tenido desgarro de la vagina en este caso y vulva. He usado un producto, no me acuerdo el nombre comercial, soy malo para los nombres comerciales, pero la base química era base neomicina, bacitromicina y dexametasona, ¿no? Entonces me ayudó mucho. Ahora, si no tengo aumentos, ¿qué puedo hacer? ¿No? Un tratamiento sistémico. Como está en producción de leche, utilizo mucho el Septiofur, perfecto, y un antiinflamatorio como un Flunexin o un diclofenaco, perfecto. Entonces trabajo de ese lado. Ahora, pero doctor, ¿puedo utilizar otro antibiótico? Sí, ocitraciclina, penicilina trabaja mucho, muy bien en heridas, por ejemplo, pero no lo uso, ¿por qué? Porque me deja residuos en leche, ¿no? Tendrías que analizarlo en ese caso, Byron. Disculpe, hay vacas que están en celo, pero bota el flujo. Disculpe, las vacas que están en... Claro, están en celo y botan ese flujo, como le hemos comentado, que ese es un indicio para ver si es el momento óptimo para la inseminación. Muy bien, pasamos al armado de la pistola de inseminación, ¿no? Partes de la pistola. Tenemos pistola metálica o universal, como podemos observar acá. Un émbolo, que es la varilla interna, que está el émbolo acá, en otros que es bajo presión, ¿no? Vaina plástica y el O-ring en algunos modelos, que es este que nosotros podemos observar. La vaina plástica o funda es esta funda que protege a la pistola. Perfecto, ¿no? Es en las partes de la pistola para nosotros entender en este caso. ¿Con qué fármaco recomienda el tratamiento de vulvogenitis granuloso? Como te digo, en granuloso ya me ayudo con sistémico. Si está en producción, Septiofur, cefalexina, ¿no? Que son los que no me dejan residuos en leche. ¿Ya? Entonces pasamos a lo que es el armado de la pistola. Preparamos la pistola. La pistola debe ser limpia, seca y a temperatura ambiente en este caso. Nunca expuesta al sol por la temperatura, ¿no? Entonces, en este caso, sí, ya tengo la pistola. Tengo la funda de inseminación también al costado. Identifico la pajilla. Bueno, acá no es así. Observar así. Tú debes tener un control. Sí, vemos el toro, la fecha y el código, identificamos la pajilla dependiendo de cómo vamos a trabajarlo en el armado de pajilla. Como podemos observar aquí, esta foto está relativamente cortada en este caso, es cuando justo dicté un curso de inseminación hace unos días. Ya, pero eso fue una técnica presencial. Muy bien, luego de que hemos tenido en ese caso la pajilla que estuvo en el agua los 40 segundos, se da agitar suavemente un golpecito leve para bajar la burbuja del aire. ¿Qué quiere decir esto? A veces la burbujita se queda al lado del tapón, o la burbujita puede estar en el medio de la pajilla. Lo que nosotros bajemos que esa burbujita baje a donde está la parte sellada de la pajilla. Perfecto, porque esa es la zona donde yo voy a cortar y elimino. Perfecto. Es un golpecito suave, no es agitar como un termómetro, ¿ya? Doctor, ¿no es normal utilizar gestar a la hora de inseminación? Sí, como habíamos comentado, para aumentar la concepción, pero hay vacas que reaccionan de otra forma. El corte de pajilla es un corte extremo sellado, ¿no? Opuesto a el de algodón, ¿no? La parte sellada. ¿Correcto? Recto y limpio, como nosotros podemos observar. Esta es una portapajilla, es la que utilizo generalmente aquí. Se coloca la pajilla en la parte sellada y se hace el corte. Justamente es aquí donde estoy explicando, por ejemplo, el armado de la pistola en clase para después hacerlo afuera, ¿no? Justamente donde está el puntero está
un cortapajilla, pero en un color crema, no este es azul. Perfecto. Y si ven, en esta parte está el papel toalla, ¿correcto? Está el papel toalla que me está cubriendo y secando la pajilla, ¿correcto? Muy bien. Dos, ¿cuándo iniciará cursos de inseminación presencial de nuevo? Eh, bueno, por ahora no tengo una fecha para dictar inseminación presencial, no te podría asegurar, ¿no? Entonces, discúlpame en esa parte. Perfecto. El paso 5 de la pajilla, que viene a ser introducción en la pistola. Como vemos aquí, de igual forma, una vez cortada, sigo con el papel toalla. Previamente, antes de eso, he hecho un precalentamiento de la pistola. ¿Correcto? Un compañero de mi grupo la ha precalentado suavemente para que no esté fría, muy fría y evitamos shock térmico. Precaliento la zona donde va a ir la pajilla, ¿no? Inserto la pajilla justamente de igual forma como me ven a mí es que estoy acá. Sí, estoy interno porque estábamos en aula enseñando el armado primeramente. Ven que sigue con el papel toalla. ¿Sí? Entonces, el extremo del algodón hacia atrás del émbolo, acá, y el extremo cortado hacia adelante para esta parte. ¿Correcto? ¿No? Entonces, estoy colocando. Luego se introduce la vaina plástica o la funda de inseminación y la ajusto con el émbolo correctamente. ¿Cuál es el émbolo? Voy a regresar acá. Tenemos este por presión o este émbolo que está aquí. Previamente retirado cierta parte de la pistola hacia atrás para evitar fricción. ¿Listo? Muy bien. Dice, antes de las preguntas que se me han pasado. Doctor, ¿se puede inseminar con dos pajillas a una vaca? Sí, sí las puedes hacer, no hay ningún problema, no, en este caso. Yo trabajo con pajillas de la raza cimental, todas las inseminaciones que he hecho, todas quedan preñadas y me dijeron que es raza cimental. Es más viable sus preñeces que... Sí, en el tema de razas cárnicas, en el tema de razas cárnicas, el porcentaje de preñez es alto en este caso. Y cimental tiene esa característica que es muy, muy fértil. Doctor, las clases avanzadas, la grabación nos puede compartir. Eh, Todo eso lo ve el grupo de AgroCap en ese caso. ¿Ya? Discúlpenme, en este caso yo no te puedo brindar todo el grupo AgroCap. Cuando te inscribes te dan las clases que están acá y las grabaciones. ¿Por cuántos días se le puede administrar ceftriaxona a una vaca con vulvovaginitis? Generalmente el tratamiento yo lo veo de 3 a 5 días. Si no he visto que con Septiofur he tenido tratamiento hasta el máximo 5 días y no veo esto, cambio automáticamente de antibiótico. ¿Listo? Muy bien. Cortamos la pajilla, me he regresado, nos colocamos en la forma de armado. ¿Ya? Fijación con el anillo. Justamente acá vemos que estoy mostrando en este caso el anillo de presión, ¿no? Según el modelo. Justamente donde está el puntero, estoy mostrando en este caso. Sí, y protección térmica, colocar la pistola dentro de la ropa o cerca del cuerpo. Generalmente aquí ya cubrimos. Hay fundas protectoras donde me dan la temperatura ideal. Se trabajan, se pueden comprar, pero tienen un costo bien fuerte. Doctor, ¿cuántos días se le pueden... no, ya tenemos en la misma pregunta, discúlpeme. ¿Correcto? Entonces ya he protegido, ya está armada mi pastel. Vamos a tocar un poco de errores. No colocar la pajilla al revés, que en el momento que están aprendiendo lo han cortado o colocado al revés. El corte inclinado regular, como les dije, no cúter, no tijera, no corta uñas. La pistola fría, les dije justamente que les dije precalentar. A veces no se ajusta bien la funda, no se pone bien seguro en ese caso o demorar demasiado antes de inseminar. ¿Qué dijimos cuando demoramos demasiado antes de inseminar? ¿Correcto? ¿Qué dijimos? Baja fertilidad. Ventajas y desventajas de inseminación. Prof. Ventajas, mejoramiento genético, incrementación de niveles
productivos, mayor rentabilidad. Desventajas, tener equipo necesario para tener desde un tanque criogénico en este caso, ¿no? Y el manejo técnico y profesional en este caso. Antes de emisión puedo poner la sobrefunda, como hemos dicho, o la vaina en este caso. Sí, justamente es este plástico que está aquí y que lo vemos aquí. Una vez que ha ingresado la parte de la vulva en la vagina, se contrae este plástico para que solamente llegue la punta exactamente al fornis. ¿Cómo se precalienta la pistola? Vamos a regresar aquí. Este proyecto, esta zona donde está mi mano, parte de esa mano, podemos precalentarlo con la misma, papel toalla, otra persona hace unos momentos de fricción, movimiento hacia adelante y hacia atrás y precalienta. Puedes utilizar del polo donde estás para calentar. Sí, lo puedes dejar un cierto tiempo en tu mano. Sí, por temperatura de nuestro cuerpo también precalienta la pistola. ¿Ya? Muy bien. Técnica de inseminación artificial, ¿no? Procedimiento biotécnico, como les había depositar el semen, todo lo que les había conservado en este caso. El semen del toro es que está recolectado, evaluado, procesado y conservado, ¿no? En el tracto reproductivo a través de medios instrumentales. Ya hemos visto todos los procesos instrumentales con el objetivo de lograr una gestación. ¿Qué parte de la pajilla se introduce primero a la pajilla? Ya, ¿qué parte de la pajilla se introduce a la pistola de inseminación? Se introduce donde está el émbolo, el taponcito de algodón, ¿correcto? ¿Ya? Hay una imagen que no la... a ver, ¿dónde está? Aquí. Todos ven aquí la imagen y vemos un aplastadito, ¿correcto? Esa es la parte sellada donde vamos a cortar. Al extremo vas a ver como un algodoncito internamente de la pajilla. Esa pastilla se introduce primero para que la pistola empuje el semen hacia el lugar correspondiente. ¿Ya? Puedo frotar lentamente el útero una vez depositado el semen para distribuir el semen. No. No. Una vez que esto, justamente vamos a llegar, solamente se deposita el semen. Ya no hago ningún movimiento adicional. Deposito, me aseguro que he dejado todo el semen, retiro la pistola suavemente y suavemente también retiro la mano del recto. Muy bien, pasamos a la técnica recto-vaginal de la inseminación artificial. Por ejemplo, dice, el éxito de la técnica depende mucho de depositar el semen en el cuerpo del útero, vulva, vagina, cervix, cuerpo del útero. ¿Ya? ¿No? No se deposita antes, ¿no? Si se deposita antes, que es en la vagina, o en los primeros anillos de esto, la tasa de preñez cae drásticamente. ¿Por qué? Porque hay 0,5 o 0,25 ml y tienen que atravesar todas estas barreras. Entonces, mi fertilidad va a ser mínima. No se deposita antes, ¿correcto? Docs, ¿y el catéter no se utiliza? ¿Mm? No entiendo el catéter. Doc, el técnico suele inseminar mis vacas y el mismo aumento le aplica GNRH. Como te dije, Gerson aumenta las tasas de concepción, aumenta mucho las tasas de concepción, por lo cual mejora mi fertilidad. Pero suele pasar en unas vacas que reacciona más por el princhazo que por la GNRH, ¿no? Como le dije a un momento en este caso. Muy bien, entonces, a la medida que voy esto, la pistola ingresa en ángulo de 45 grados. Una vez puesta mi mano en el recto, una vez colocado el trabajo, la pistola ingresa en un ángulo de 45 grados primero, para que choque aquí y luego enderezo. Identifico la punta, identifico la punta de la pistola y lo dirijo hacia la cerviz. Generalmente, vamos a poner color verde. Generalmente la pistola se deposita en el fornis, bien en la parte
dorsal o en la parte ventral. ¿Ya? Entonces dice, en la medida que se inserta la pistola, en la vagina ubicamos la pistola para llegar a la cervix como les hemos mencionado en este caso. ¿Ya? Entonces ya agarramos, ¿correcto? Agarramos el fornis, la pistola, ya identifiqué con el pulgar, ¿no? Los dedos en medio para cerrar un poco el fornis y dirijo la punta de la pistola a su entrada que está aquí. Vamos a poner un color azul para identificar. Ahí, no se mira. Discúlpeme, el punto, ya. ¿No? ¿Correcto? Lo vemos en esta parte. Ahora, yo dirijo, no aprieto, no hago esta fricción. Ya por la práctica hago que con el dedo pulgar solamente identifico la punta y la coloco en el lado. Perfecto. Una vez que está, perfecto, ya con la muñeca comienzo a sujetar la cerviz y comienzo a pasar la pistola por el segundo anillo, tercer anillo, ¿no? Va pasando suavemente, suavemente, voy haciendo el paso para poder llegar en este caso, ¿no? Sujeto la cerviz hasta sentir el segundo anillo en la cerviz y pase por encima de la pistola, como podemos observar. Generalmente a veces suele quedarse aquí y se hacen unos pequeños movimientos, tanto pistola como cerviz, no bruscos, para volver a encontrar el lugar y vuelva a pasar. Y así sucesivamente para llegar finalmente a lo que es en este caso. Una vez que he pasado fornis, primero, segundo y tercer anillo, ¿qué hago? Con el dedo índice verifico la posición de la pistola, que es un cuarto de pulgada delante de la cerviz. Antes de depositar, verifico que esté correcto, ¿sí? ¿No? Entonces, una vez que he verificado, yo voy a depositar el semen. ¿Correcto? Empujo el émbolo lentamente y hago que el semen caiga en el cuerpo uterino. ¿Perfecto? ¿Sí? Hago eso, ¿ya? Doctor, ¿hay quistes folicular en qué lo tratamos y también caso luteal? Edgar, son tratamientos de enfermedades reproductivas en foliculares, generalmente rompemos con estrógenos los foliculares y en el caso de quistes luteales con prostaglandina. ¿Ya? Usando esas hormonas rompemos esa estructura para salir de ese proceso malo reproductivo. ¿Qué pasa si perforo la cervix? Generalmente la cervix no la puedo perforar, pero sí voy a hacer daño internamente a estos anillos y va a haber sangrado, como hubo un momento una pregunta que me hicieron. No, enfoco y aplico el semen. El semen debe quedarse aquí. ¿Correcto? ¿Ya? También lo puedo hacer aquí, nada más. Perfecto. Dice, también se puede depositar en el semen en los cuernos. Ya, ahorita llegamos ahí, Elena, por favor. Punto, no depositar el semen en la cervix. Nunca, no, me cansé, ya me adormeció el brazo y no he podido pasar y lo dejo en la cervix. Nunca dejar acá. ¿Por qué? Porque mis estados de fertilidad, mis índices de fertilidad de concepción también son menores, porque ese poquito de semen que está va a luchar mucho para poder llegar al ovario. Perfecto, entonces hay veces pasa en todo este tranjí y nunca llega al oviducto donde se va a dar la fecundación. ¿Ya? Entonces, otro, asegurarnos de empujar el émbolo en el cuerpo del útero. Nunca retirar la pistola y depositando el semen. Nunca. Porque vemos, vamos a hacer cierta cantidad y todo por acá, mínimas cantidades. Entonces, eso de ahí también me va a afectar mi fertilidad. ¿Ya? Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta en esta parte. Justamente la pregunta de Elena. Asegurarnos que la pistola no esté muy alejada de la cerviz, ya que esto puede compartir el semen por los dos cuernos. Si este ovario de acá es el funcional, estos de aquí son mínimos, van a estar luchando para llegar de repente hasta que estos den la vuelta,
por temas hormonales y llegan, ya no van a llegar vivos, van a morir en el trayecto. Perfecto. Entonces, a otra vez a la misma pregunta de Elena. ¿Puedo depositarlo directamente en un cuerno? No, no introducir la pistola más por motivos que se va a localizar en un cuerno. Podría ser una inseminación más realizada. Si decimos que este es el funcional hasta que todos estos pasen, retornen y vuelvan a dar la vuelta hasta acá, y hay muerte. El óvulo que también estuvo esperando que llegue el espermatozoide también va a ser afectado. Entonces ya vamos a decir que hay uno bravo, muy bueno, llega, pero lo va a encontrar el óvulo que no lo va a aceptar. Perfecto, pero me dice, pero Elena me dice, pero doctor, ¿y si yo he hecho una ecografía y he visto que este cuerno de acá es el que tiene el folículo dominante, es el que va a ovular? Ok, si yo tengo esos casos, deposito directamente ahí. Perfecto, ¿se puede hacer? Sí, pero si tendría una ecografía. ¿Puedo detectarlo a mano, manualmente? Sí, pero tendrías que tener mucha técnica en el tacto. Ten en cuenta que vas a tener una barrera. Una, guantes. Dos, el intestino grueso. ¿Correcto? Tendrías que tener mucho tacto. Suele pasar en algunos casos que al manipular el ovario rompo folículo y no hay ovulación. ¿No? Entonces, con una ecografía podríamos hacerlo, sí, porque inclusive el cuerno uterino se vuelve más turgente, engrosa un poquito. Entonces, con ecografía sí lo puedo detectar, pero tendría que tener ecografía, ¿no? ¿Ya? Entonces, a esa pregunta, Elena, no debemos hacerlo manualmente como nosotros. Si tendrías ecógrafo, sí. ¿Por qué? Sin necesidad de ovario, voy a ver que este es más turgente, más inflamado a comparación de este, entonces este me dice que es el lugar idóneo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, una vez terminada la técnica rectovaginal, el proceso adecuado de inseminación que hemos dejado, el semen en el cuerpo del útero, se va a iniciar todo el traslado de los espermatozoides hacia dónde? Hacia el oviducto que está esperando el óvulo. ¿Ya? Entonces, eso es la técnica, ¿no? Es la técnica teórica que debemos tener mucho cuidado en este proceso. No, factores que me afectan la tasa de concepción. Factores animal, muy baja condición corporal, estresados, ¿correcto? Me afectan la concepción. Factores del semen, un manejo de mal descongelamiento, también afecta la tasa de concepción. Factor humano, correcto. Factor humano viene a ser la mala técnica de inseminación, ¿correcto? ¿No? Y factores ambientales, mucho calor, mucho frío, animales estresados, también me afecta. Justamente acá hay una imagen donde están los chicos practicando la técnica de inseminación como les había comentado. Perfecto, acá están los chicos, acá hay un compañero que está ayudando a sujetar a la vaca, sujetando la cola para que ella pueda manipular correctamente tanto. Como ven ustedes, yo les dije la mano izquierda al recto, derecha, perdón, izquierda al recto y la derecha manejando la pistola. ¿Sí? ¿No? Entonces, ahí tenemos ese caso. Muy bien, aquí hay algo que yo les he puesto. En temas reproductivos, nosotros tenemos que trabajar mucho, mucho lo que viene a ser nuestro intervalo de parto, parto-concepción, los números de servicios que hemos utilizado, los días abiertos que tienen nuestros animales, bueno, la tasa de concepción en este caso y dándonos una alerta. ¿Qué quiere decir? Yo les he dado un ejemplo, perfecto, acá hay datos 2025 que he sacado una fricción. Vemos que Luna tiene este parto, muy bien, ha sido preñada, el intervalo parto, primera inseminación ha sido a los 69 días. Entonces, intervalo parto-concepción es igual, días abiertos presentan lo mismo. Número de servicios, uno, yo he puesto diagnóstico preñada. Entonces, la alerta me dice, ok. Como ven en la anterior, ha sido a los 79 días, pero el intervalo parto-concepción no ha sido a los 99. ¿Sí? Entonces,
Servicios me ha dicho dos porque he inseminado una vez, he inseminado segunda vez y recién ahí ha quedado preñada. Pero hay vacas que tengo que están vacías. Perfecto. Han tenido una pequeña inseminación, pero no quedaron preñadas. Pero tienen ningún caso que sean vacías, miren los días abiertos. Demasiados días abiertos. Acá digo casos, ¿he encontrado así animales? Sí los he encontrado. ¿Correcto? Este es un Excel simple y fácil de poderlo hacer nosotros. Trabaja muy bien. Esto, mediante ecografía de ovarios, ¿cuánto debe medir el folículo dominante para inseminar? Ya, ahorita Milton, antes que me gane la hora. Yo les voy a compartir algo. Vamos a descartar, vamos a descartar. ¿Me pueden confirmar si observan el Excel, por favor? Estoy compartiendo un Excel ahora. ¿Sí? Ok. Este es el Excel que hemos tenido allá, adelante. ¿Correcto? En este caso he actualizado fechas. ¿Correcto? Nos dice la inseminación, preñada, 69 días, tasa, gestación, ya este es un cuadro donde está gestación, me dice que tiene 45 días de gestación. La alerta es que, porque he hecho ecografía a los 35 días y me ha dicho que está preñada. Perfecto. Muy bien. Luego tengo todas las vacías vacías. Me dan los intervalos. Correcto. Perfecto. Y me da la alerta. Vengo acá, mora, ha sido preñada, pero miren aquí, 145 días y me ha dado mi alerta que días abiertos altos. Perfecto. Vamos a hacer algo puntual. Perfecto. Vamos a hacer puntual algo. Vamos a decir aquí que yo no he inseminado el 20 de marzo. Lo he inseminado correctamente. Vamos a decir el 01 de mayo. Vamos a decirlo, a ver, vamos acá, del 2026. ¿Correcto? Entonces, en el diagnóstico todavía sigue vacía porque no he hecho diagnóstico. Y me dice, como ven, han visto cómo ha cambiado drásticamente el intervalo hepático 111, 114 días. Y bueno, me dice 3 días de gestación, porque pues, 3 días de inseminada. Por ende, me dice vacía la alerta. Perfecto. ¿No? Entonces, es un Excel que nos ayuda a tener todas nuestras vacas. Acá yo les he dado ejemplo de 6 vacas. Perfecto, no sabía qué poner. Acá están nombres, como queramos poner, por código o por nombre, como gustemos. Sí, pero vamos a decir aquí que se ha inseminado el 12 del 12 del 2025. Ha parido, mejor dicho. Perdón. Perfecto. Mira, 143 días si se han dado cuenta. Vamos a ser más drásticos. Me voy a ir al 09. ¿Correcto? Entonces, vean los casos que me está dando en estos casos. ¿Correcto? Entonces, miren, estos va teniendo ese caso. Acá hay uno más completo. Acá hay uno que he adicionado un poquito más por motivos de lo que viene a ser el dato estado reproductivo, si dice gestante o vacía. ¿Correcto? Y acá preñada, nos dice gestante. Días de gestación, días abiertos, muy complicados, es otro dato, ¿no? Em, entonces, esto nos ayuda, cada uno lo puede trabajar de una mejor forma. A nosotros en algún establo lo trabajamos de así, idéntico a esto, no es igualito, porque hay mayor data en estos casos, pero vamos trabajando. ¿Listo? Muy bien. En un tanque de descongelación de 20 litros, ¿cuál es el límite máximo y mínimo? Nelson, los tanques, cada tanque, dependiendo de la empresa, viene con una regla. ¿Correcto? Ahí te dicen tu máximo y tu mínimo. Discúlpame, no te puedo dar ese dato exactamente. Doctor, ¿por ahí algunas vacas están con celo de 2 días? No, generalmente no se presenta esto, no hay vacas que puedan durar días. ¿Qué puede decir que ya de frente está en un estado de ninfomanía, que es otro caso donde ellas están con una alteración hormonal, ¿no? Entonces es otra estructura. ¿Puede compartirnos ese Excel, por favor? Ya.
Entonces, vamos por ese lado, ¿correcto? Es un Excel que quería compartirlos, que en la parte reproductiva nos trabaja mucho porque nos indica lo que viene a ser nuestros días abiertos para conocer, ¿no? Estoy bien acá, 69 días, 99 días, estoy en entre límite. 48, 40, 429, no vacas problema, ¿no? Es un ejemplo. Los datos que están ahí dan 54 días, estoy bien, estoy trabajando bien. Entonces, es un Excel donde me da fecha de parto, siempre es importante, y las fechas de inseminación. Y colocar acá nada más preñado, vacía, preñado, vacía. Todo lo demás se va a modificar solo. ¿Listo? Muy bien, muchísimas gracias por su atención. Cada inseminación bien hecha es una inversión silenciosa que mañana se convierte en genética, producción y rentabilidad. Vemos acá es otro módulo con otra institución que hicimos también la técnica de inseminación, aquí explicando para que pueda ubicar la cervix. En el caso de mujeres, que su brazo es bien delicado, podemos hacer ese movimiento, pero entre varones, por brazos gruesos, no se puede. Muchísimas gracias por tu atención. Espero que haya sido de su agrado el módulo de hoy día y todo el curso. Que tengan una linda noche. Gracias. Hasta luego.